palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. El ser humano fabricó ciudades desde el principio de la humanidad para buscar la manera en la cual protegerse y desarrollar una vida. Con el tiempo esta vida se fue haciendo cada vez más cómoda. Pasando los años, muchas comodidades que en un principio no existían terminaron por ser una necesidad de nuestro mundo. De tal forma que a veces lo que llamamos necesidades no son necesidades, pero se han vuelto afanes de los seres humanos. O sea, como aquella vez que un jovencito estaba hablando con su mamá viendo la televisión, y mientras veía en la televisión pasar un reportaje de cuando alguien tuvo un accidente y quedó en estado vegetativo o en coma, no se podía mover y tenía muchos años así. Entonces el jovencito le dijo, el adolescente le dijo a su mamá: oye mamá, si a mí me llegara a pasar algo así, tú no me dejes así. Yo no quisiera estar viviendo porque estoy conectado a máquinas. Si yo estoy viviendo conectado a máquinas, desconecta las máquinas y ya, mejor morir. Y se levanta la mamá y dice: esto es lo que quería oír. Desconecta la televisión, desconecta el Nintendo, el Xbox, desconecta la computadora, desconecta el internet, desconecta todo. Porque a veces el ser humano vive conectado a cada clase de cosas que no es su necesidad. Pero si le quitas eso, hoy tú dale a escoger a un adolescente: ¿qué quieres? ¿10 cintarazos? Te quito el celular como castigo. Yo te voy a decir hasta 20 cintarazos y con picos, con clavos, pero no me quite el celular, ¿verdad? Entonces, increíble cómo llega a transformarse cosas que no son necesidades en una necesidad. Todo esto viene como resultado de haber hecho la vida cómoda. Las ciudades originalmente tenían ese propósito: proteger mediante murallas, y en la vida en comunidad hacer las cosas más fáciles. Ya no tenías que sembrar tu maíz porque otro lo sembraba, y tú podías cambiarle mediante animales, cambiabas por maíz, y así otro hacía ropa, y así poco a poco la vida se fue transformando en algo cada vez más cómodo. La Biblia termina hablando acerca de una ciudad, y cuando la Biblia termina hablando acerca de una ciudad, los seres humanos hemos llegado a pensar en nuestra manera terrenal que vivimos en 3 dimensiones. Nosotros vivimos siempre pensando en espacios, en largo, ancho, altura. Eso es lo que pensamos. Todo lo vemos así en 3 dimensiones, lo vivimos y lo pensamos de esa forma. Aunque a veces los pensamientos parecen de 2 dimensiones, pero por lo general vivimos en 3 dimensiones. Y en esa manera que tenemos de pensar, cuando leemos sobre la ciudad de Dios en Apocalipsis, no la imaginamos igual. Y entonces más de uno hemos escuchado personas hablar al respecto de las calles de oro, del mar de cristal, y nos lo imaginamos literal. Y pensamos que se trata de una ciudad en la cual vamos a ir a vivir en oro. Honestamente, las plumas de ganso son más cómodas que el oro y menos frías. Como que si se trata de comodidad, el Señor nos está dando alegorías y mediante figuras nos ilustra cómo es la vida de la iglesia con la gloria de Dios en la eternidad, aunque empiece en forma de primicias en este tiempo. Entonces, lo que te voy a hablar en este día tiene que ver con esa ciudad, pero no tiene que ver con la ciudad desde el aspecto tridimensional de los seres humanos, cómo limitamos la revelación, sino que voy a hablarte en la aplicación a la vida. No me voy a meter a la parte profética todavía. Si quieres ver eso, lo veremos en el instituto. Pero hoy veremos la parte de la aplicación para vivir. ¿Cómo puedo vivir estas palabras hoy? Porque si todo es vivirlo en una esperanza de una ciudad que tendré, pues termina por ser impráctico para hoy. Pero ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? De eso quiero hablarte, de la gloria de Dios en la iglesia. Ahora, sabemos que esta ciudad en realidad es una metáfora, una alegoría de la iglesia. Está hablando, la ciudad no es literal, en realidad la ciudad es la iglesia. En el mismo capítulo lo explica. Abre la Biblia, el capítulo 21, por favor, de Apocalipsis, y mira en el verso 2, y te vas a dar cuenta que está explicando, diciendo, Apocalipsis 21:2, yo creo que no batallas en encontrarlo, está hasta el final. Si tú dices: pastor, el mío, el último libro es concordancia, bueno, ok, está bien, un poquito antes de eso. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Fíjate cómo dice: dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces date cuenta que la ciudad es la esposa del Cordero.
Si lees más adelante el verso 9, por ejemplo, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia es la esposa del Cordero. Bueno, de entre la iglesia se sacará la esposa del Cordero, según nos revela la Biblia. Ahora dice el verso 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la palabra enseña? Le está diciendo a aquel que le explica estas cosas a Juan: mira, lo subió a un monte alto. Siempre que necesitas la revelación de Dios, la tendrás en un monte alto. Cuando a Juan le enseñaron Babilonia la grande, lo llevaron a un desierto abajo. Cuando lo llevaron a un monte alto, vio a la esposa del Cordero, la iglesia gloriosa. Y esta ciudad, dice, es una alegoría, se trata de la iglesia. Es interesante que cuando tú volteas y ves a tus hermanos y tú dices: no, es Babilonia, porque tú te encuentras en un desierto. Cuando tú estás en un monte alto, ves a la iglesia y tú dices: es la nueva Jerusalén, es la iglesia gloriosa, es bendita en Dios, tiene la gloria de Dios. Porque mucho depende de la posición en la que tú te encuentras. Ahora, siguiendo en esto, encontramos entonces que se trata de una metáfora, una alegoría, una ilustración. Es semejante para enseñarnos la gloria de Dios en la iglesia por la eternidad, pero que empieza ahora. ¿Por qué te hablo de esto? Para que tú también seas glorioso. Vamos un poco más adelante, volviendo al pasaje original que leímos, el verso 3 nos dice algo sobre esto. Voy a tocar 3 puntos. El primero de ellos, lo que vamos a tratar hoy, es ver la gloria de Dios que ilumina la iglesia. La gloria de Dios iluminándote a ti. Es más, tú debías hacer una confesión hoy y decir: la gloria de Dios me ilumina a mí, la gloria de Dios es mi luz. Y esto nos habla de aprender a vivir por encima de la luz natural. Dice el verso 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces fíjate bien, la iglesia tiene la luz de Dios, la gloria de Dios. Dice: no tiene necesidad de sol. ¿Qué es el sol? Es la luz natural. Vivir bajo la luz natural es vivir bajo los afanes debajo del sol. ¿Han leído Eclesiastés? Te habla acerca de vivir debajo del sol. Vivir bajo el sol, bajo la luz del sol, es la vida natural. Es cuando una persona vive afanada en qué comeremos, qué vestiremos. Cada vez que vives angustiado, preocupado, si por tu casa, si por tu familia, si por tu trabajo, si por tu salud, si porque te duele un juanete, no sé. Cada vez que estás preocupado por las cosas debajo del sol, estás viviendo bajo la luz del sol, bajo la luz natural. La vida cristiana es salir de debajo del sol a estar bajo la luz de Dios. Ya mi vida no depende de lo que me pasa bajo el sol. Ya mi vida no depende de si me tratan bien los demás o no, si la tierra está bonita o no, si me ha ido bien o no, si tengo para pagar las cuentas o no. La vida ya no es terrenal, se ha vuelto celestial, está por encima del sol. La Biblia entonces, cuando te habla de esto, te dice que tengas cuidado de no vivir bajo la luz del sol. Pon atención a esto. ¿Qué es vivir bajo la luz del sol? Son estos afanes. A veces el creyente busca su inspiración en el mundo. Y cita a filósofos, frases del mundo, que no te digo que estuviera mal, pero es esa su única fuente o la vida que lo alumbra. Y eso no debiera ser. A veces toma como ejemplo la vida de algunos que hasta rechazaron a Cristo. ¿Cómo puede vivir bajo el sol pensando que eso es ser la iglesia? Si quieres ser la nueva Jerusalén, la habitación de Dios, el lugar donde Dios habita, tú no puedes estar viviendo bajo la luz natural. Imagínate un músico cristiano que como músico dice: tengo que componer algo, y se pone a oír lo del mundo para inspirarse, se pone bajo el sol para cantarle a aquel que está encima del sol. ¿No es extraño eso? Imagínate cada vez que el ser humano toma actitudes de encontrar su fuente de inspiración de cualquier área bajo el sol, está limitándose, porque la gloria de la vida que fue puesta dentro de ti es muy superior a lo que hay debajo del sol. Porque la gloria del Espíritu Santo que habita dentro de ti es mucho más alto que lo que está allá afuera. Ten por seguro que si supieras la clase de vida que tienes dentro, la Biblia dice: porque el poder que resucitó a Jesús, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora en vosotros. Pablo decía: el cual actúa poderosamente en mí. Esa vida tiene la capacidad de levantarte de entre los muertos si así hiciera falta. No necesitas vivir bajo la luz natural. Hay gente que está feliz cuando el marido está feliz, cuando la esposa está feliz, cuando el trabajo está bien, cuando tiene que comer.
Y cuando le faltan estas cosas, pierde su felicidad. Significa que no vive como la ciudad de Dios, vive bajo el sol. Pero aquí no hay nadie que quiera vivir bajo el sol, ¿verdad? Aquí hay gente que quiere vivir por encima, viviendo para el Señor sin tanto afán, ¿verdad que sí? ¿Quiénes se afanan más, los hombres o las mujeres? Los dos, dicen algunos. Yo creo que las hermanas. Y como yo tengo ahorita el micrófono, las hermanas son las que más se afanan. La pastora puso un chiste en el Face que tiene toda la razón, en donde dice la mujer: me voy a acostar. Y en lo que se va a acostar, va recogiendo ropa, la pone en un cesto, mete alguna a lavar, otra la saca y la pone a secar, otra la dobla, plancha algo, prepara las cosas que de la comida de mañana. En lo que va a acostarse, va recogiendo cosas en la casa, checando puertas, las luces, de aquí para allá, llega a ver a los niños si están acostados, ora con cada uno, hace un devocional ahí, lee la Biblia. O sea, todo eso en lo que se va a acostar. Cuando el hombre dice me voy a acostar, se va a acostar. Eso prueba quién tiene más afanes. Todos los hombres digan amén, pero dígalo así con ¡ah! O sea, es solo una ilustración para tratar de meterlos al mensaje. Pero vivir bajo el sol te hace vivir limitado. No estoy diciendo que seamos una sociedad amish, así una sociedad cerrada en donde no podamos participar de lo moderno, de las cosas de esta vida. No podemos salir del mundo, no me refiero a eso. Lo que me refiero es que no es tu fuente de vida. Tienes familia y la disfrutas, pero no es tu fuente de vida. No es que si la pierdes ya te moriste. ¿Sí estamos entendiendo? Algunas veces dice, sin ti me muero. No es cierto, no te mueres, te vuelves a casar. Sí lo he visto muchas veces. No, sin ti no puedo vivir, puras mentiras. No es cierto, sí vives. Pero sin aquel que está en el trono tú no tienes verdadera vida. Solo el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él es la verdadera vida eterna, bendito sea Dios. Así que a esto se refiere el profeta Isaías. En el libro de Isaías capítulo 60 verso 19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahvé te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Ya no vivo bajo la luz natural, ahora vivo bajo la luz celestial, la luz de mi Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios. Mira, fíjate bien ahí en Apocalipsis, el capítulo 22, cerca de lo que estamos leyendo, dice el verso 5: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjate esta frase, dice que cuando Dios te ilumina, reinas. Pon atención a eso. Cada vez que te afanas, te vuelves esclavo. Cada vez que confías en la gloria de Dios, entonces reinas. Cada vez que te empiezas a preocupar, que empiezas a angustiarte, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo pagaré tal cuenta? ¿Cómo viviré esta forma? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si no me quieren? ¿Y si no me quedo en esa escuela? Y cada vez que piensas de esta manera, pierdes la capacidad de reinar, pierdes tu autoridad. Pero dice el pasaje que aquel que está siendo alumbrado por Dios, que Dios es su luz, reinará por los siglos de los siglos. No pierdas tu autoridad preocupándote. Resuelve y enfrenta lo que tengas que enfrentar, pero no pierdas tu autoridad llorando, no pierdas tu autoridad preocupándote. Tú tienes una luz más alta que la luz del sol, la luz de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Alguien debiera darle gloria al Señor. No tiene necesidad de luz de sol. Dice el verso 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La luna es la luz por reflejo. Hay algunos que no tienen la luz del sol directamente, por decirlo así, pero tienen la luz de la noche, la luz de la luna. Es decir, son personas que quizá no se van abiertamente a las cosas del mundo, pero viven influenciados por las cosas del mundo. De tal forma que aunque no escogen ser mundanos, no pueden evitar ser influenciados. Cuando entran en un ambiente, por ejemplo, entran a un nuevo trabajo y terminan hablando como la gente del trabajo. ¿Por qué? Porque están como un reflejo. Son gente que recibe la luz por reflejo y se hacen como copias, vamos a decirlo de esta forma. Pero la palabra de Dios te dice que la iglesia gloriosa, la nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna.
Tú no eres alguien que se va a mimetizar con los demás. Tú eres alguien que va a influenciar a los demás, que va a cambiar su ambiente, que va a modificar a otros, que va a transformar el contexto en el cual entra. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo y puede decir amén, bendito sea Dios?